mi hermano. Bueno es nuestro Dios. El Señor jamás nos abandonará. El Señor jamás nos dejará solos. Sí, hay una realidad que tenemos que entender. Nosotros nunca, el Señor jamás nos abandona. Somos nosotros los que muchas veces le damos la espalda al Señor con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras. Le damos la espalda al Señor. Y nosotros necesitamos el respaldo de Dios en todo tiempo. Por eso es que tenemos que cuidar nuestras palabras, tenemos que cuidar nuestra manera de pensar, tenemos que cuidar nuestras intenciones, porque Dios siempre está cerca nuestro. El problema es que nosotros muchas veces le damos la espalda al Señor. Y quiero leer de una porción de las Escrituras. El Salmo 46 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Esta palabra tiene que ver con algo que Dios quiere hacer constantemente en nuestras vidas. Desde ese día que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nosotros ya no estamos solos, ya no caminamos solos, sino que el Señor es parte de nuestra vida. El Espíritu de Dios es parte de nuestra vida. Jesús dijo: yo no los voy a dejar solos. Él enviaría al Consolador, el Paracleto, esa persona de la Trinidad que estaría con nosotros hasta el fin. Y eso es lo que el salmista está reflejando en estos versículos. Dice que el Señor es nuestro amparo, es nuestra fortaleza, es nuestro pronto auxilio. Nuestro amparo porque es un refugio. Dios es un refugio para nuestras vidas, un lugar donde nosotros podemos correr. De hecho, dice que tenemos que acercarnos confiadamente. Acercarnos confiadamente al trono de la gracia, porque cuando nos acercamos a ese trono de la gracia es cuando vamos a hallar el oportuno socorro. Por eso el salmista dice: el Señor es un refugio, es nuestro amparo, es un refugio, pero también dice: es una fortaleza. Él es nuestra fortaleza. ¿Para qué? Para que podamos resistir, para que nosotros podamos vencer. Si bien es cierto, nosotros tendremos muchas circunstancias durante nuestra vida. El día que ya no estemos más aquí en la tierra, que ya estemos en la presencia del Señor, ese día será el día en que no tendremos problemas, no tendremos dificultades, no tendremos batallas. Porque de hecho nuestra vida es una batalla. Se gesta nuestro ser, ya se gesta. Cuando venimos a la tierra se gesta en una batalla. Por eso es tan importante entender que Él es esa fortaleza para que nosotros podamos resistir. La palabra dice que tenemos la fortaleza que viene del Señor para resistir el día malo. Y acabando el día malo, nosotros podamos estar firmes. Eso es lo que el Señor hace con nosotros: refugio, fortaleza. Y el salmista dice: pronto auxilio. Siempre llegará su socorro. El Señor nunca va a llegar tarde, siempre llega a tiempo, a tiempo. A veces pareciera que las condiciones jamás están a nuestro favor. A veces parece que la batalla está en desigualdad de condiciones. Parece que ya no vamos a poder salir adelante, que la derrota ya es parte de nuestra vida. Hasta a veces queremos aceptar la derrota. Pero dice la palabra: pronto auxilio. Pronto auxilio. Quiere decir que Dios siempre llega a tiempo, siempre nos ayuda en todo. El Señor siempre nos ayudará en todo. ¿Por qué? Porque el Señor quiere caminar junto con nosotros. Dígale a su hermano: Dios quiere caminar contigo. Dios quiere caminar, Dios quiere caminar. Por eso es que el Señor nos prepara constantemente. Constantemente el Señor nos prepara para
todo tipo de circunstancia. Jesús dijo que si nosotros logramos edificar nuestra vida sobre la roca, y hablando hablando de los problemas y de las circunstancias, Jesús dijo, si nosotros ponemos un buen fundamento, si edificamos sobre un buen fundamento que es Jesús, la palabra de Dios, entonces dice que nuestra casa, y está hablando de nuestra vida, de nuestra persona. Él estaba haciendo como alusión a la construcción de una casa. Y él dijo, en otras palabras, como parafraseando el texto, él dijo, cuando una casa se construye con un buen fundamento, cuando se pone buenos cimientos en una casa. Él dijo, ¿qué es lo que atenta contra una casa? La lluvia, el viento, el agua. Y él dijo, todas estas cosas que atentan, que son que la casa tiene que estar preparada para poder resistir estos agentes climáticos. Pero él dijo, cuando una casa tiene un buen fundamento, cuando una casa tiene un buen cimiento, una buena construcción, entonces podrá venir el río, el agua, podrá venir el viento y podrá venir la lluvia, pero la casa permanece firme. De eso se trata nuestra vida. De eso se trata nuestro caminar. Nosotros tenemos que entender que tenemos una batalla primeramente en el mundo espiritual. Nuestras batallas no se libran en lo físico, no se libran en lo natural, se terminan en lo natural. Pero nuestras batallas, cuando nosotros nos encontramos ante una situación, ante una crisis, ante un problema, ante un desafío, porque a veces no son solamente batallas que tienen que ver con crisis, con enfermedades, sino que a veces son desafíos. Son desafíos. Por eso el viernes les decía que el Señor nos llamó a vivir una vida de batallas en el mundo espiritual. Y les hablaba, ¿se acuerdan de la historia de Jericó, de la tierra de Canaán? La palabra dice que Jericó estaba cerrada, y bien cerrada. ¿A causa de quién? De los hijos de Israel. Por eso a veces hay problemas, es cierto, hay circunstancias, pero hay desafíos. Muchas veces hay desafíos que también conllevan a una batalla primeramente en el plano espiritual. De eso se trata nuestra vida. El enemigo se va a encargar de tratar de cerrar todas las puertas para que nosotros lo veamos a Dios como un Dios que no puede hacerlo, como un Dios que no tiene facultades para resolver problemas, como un Dios que no tiene poder para levantarnos de aún de la misma muerte. Y eso es lo que quiere el enemigo. Por eso nuestras batallas, tu batalla y la mía, primero tenemos que librarla en el plano espiritual. ¿Dónde es el plano espiritual? Donde doblamos nuestras rodillas. Es el lugar donde vamos a pelear. Nos dieron una mala noticia, tenemos un desafío, hay pronósticos de tal cosa. Entonces primero tenemos que ir a acercarnos al trono de la gracia. Ese es el orden. ¿Por qué muchas veces nos frustramos? ¿Por qué erramos a veces? Porque primero vamos y enfrentamos con nuestras fuerzas. Porque primero vamos y queremos resolver con nuestras habilidades. Porque hasta que primero traemos la experiencia y después decimos, no, esto no me resultó. Entonces vamos de nuevo a la palabra y decimos, pero la Biblia dice que yo tengo que orar en todo tiempo y que en todo tiempo tengo que clamarle al Señor. Entonces comenzamos otra vez, pero ahí ya comenzamos como deberíamos comenzar. Como deberíamos comenzar. Nos enteramos de circunstancias. Recién la pastora decía que nos enteramos de un problema que nos sucedió. No, es cierto, vamos y hacemos todas las cosas que hay que hacer, pero la batalla la libramos en el mundo espiritual. La batalla la libramos ahí. Porque cuando nosotros libramos batallas en nuestro cuarto de guerra, en nuestro cuarto de oración, en el lugar secreto, donde quieras llamar, en el lugar donde estás orando, en el lugar donde estás clamando, en ese lugar donde todas las mañanas, todas las noches, no sé en qué momento te estás arrodillando a buscarle al Señor. Cuando ahí presentamos el problema, cuando ahí le presentamos a Dios la circunstancia, cuando ahí le presentamos el imposible, ahí es donde vamos a comenzar por el lugar correcto, por el mundo espiritual. Porque todo lo que nosotros libramos tiene que ver con el mundo espiritual. La palabra dice que
hay cosas que a veces nosotros ponemos la mirada en las cosas naturales, terrenales. El apóstol Pablo dice: no pongan la mirada en las cosas que se ven, pónganlas en las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Por eso es que ahí está nuestra fortaleza. Nuestra fortaleza está allí, en ese lugar donde nosotros vamos a ir a pelear la batalla. El error que cometemos a veces, ponemos la mirada en lo natural y vamos a resolver con lo natural. Yo no digo que solamente hay que orar. Tenemos que orar y accionar. Tenemos que orar y hacer las cosas. Pero primero, nosotros que somos cristianos, que somos seguidores de Cristo, sabemos que primero hay una batalla en el mundo espiritual. Hay una batalla. El mundo espiritual, nosotros vivimos rodeados de un mundo espiritual. Y no podemos ignorar esta parte de dónde vivimos en este planeta. La Biblia dice que nuestros enemigos, no tenemos lucha contra carne y sangre, dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios. Que nuestras batallas tienen que ver con principados, con potestades, con gobernadores de las tinieblas, con huestes espirituales de maldad que se mueven ¿dónde? Dice en los aires, en las regiones celestes. Cosas invisibles, seres invisibles que no vemos, pero que tienen la capacidad de poder crearte un problema, de crearte una situación, de hacerte pasar un mal rato, porque ese es el objetivo. Por eso la palabra es clara y dice que nuestro enemigo, ¿quién es nuestro enemigo? Nuestro enemigo, el diablo, dice la Biblia, la serpiente antigua, Luzbel, Lucifer, tiene un montón de nombres. Padre de mentira, padre de mentira. Él es nuestro enemigo, él y todo ese ejército, esa tercera parte de los ángeles que se rebelaron un día contra el Señor y que son los demonios, los seres caídos que hoy alrededor nuestro tratan de acechar. La palabra dice: y tratarán de quebrantar, y tratarán ¿sabe qué? Tratarán de instigarnos a que nosotros no le creamos al Señor, porque la tarea del infierno es que Dios quede para nosotros como algo que no existe. El infierno va a tratar siempre de que la palabra, la oración o cualquier disciplina espiritual, ya sea el ayuno, ya sea una vigilia, cualquier disciplina espiritual, el infierno va a tratar de que nosotros veamos como una fantasía, como algo que no tiene poder, como algo que no tiene sentido. Eso es lo que quiere el infierno. Por eso la palabra dice que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Como un león hambriento, está buscando y esperando que nosotros demos un paso en falso. Por eso no ignoremos el mundo espiritual. No ignoremos en un momento de batalla. Lo primero que tenemos que hacer es, ¿y sabe qué? Las batallas vienen para fortalecernos. Las batallas vienen, siempre les cuento a muchos y les digo que una vez le llamé a mi pastor y le pregunté cómo estaba y me dijo: en victoria. Y yo me puse contento y le dije: pastor, qué alegría que esté en victoria. Y me dijo: pero ¿sabe qué necesitamos para tener victoria? Batallas. ¿Cómo va a haber victoria sin batallas? Porque todas las cosas que nos puedan suceder, el apóstol Pablo dice: todas ellas nos ayudan a bien. Batallas, circunstancias, problemas, desafíos, nos ayudan a bien. Usted pensó, porque a veces decimos: ay, voy a Cristo, y pensamos que es algo mágico, se terminaron. Por eso es tan importante que podamos comprender esta realidad espiritual y que no dejemos, de meditar en esto. Es algo que tenemos que llevar con nosotros siempre. Yo no digo que mistifiquemos, porque no caigamos a veces caemos en ese error de mistificar todas las cosas. Caemos en ese, que todo es diablo, diablo, diablo. Muchas veces el enemigo no es partícipe de muchos problemas nuestros. Pero sí, no dejemos de ignorar el mundo espiritual. No dejemos de ignorar el mundo espiritual.
sino que todas nuestras batallas las podamos enfrentar primeramente en nuestro cuarto de guerra, en nuestro lugar de oración, en ese lugar donde doblamos las rodillas y podemos entregarle al Señor todas nuestras cargas. No ignoremos. Por eso quiero hablarte esta noche muy brevemente de lo más importante para enfrentar las batallas de la vida. Y escuche lo que dice Deuteronomio capítulo 20, verso 1. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos. Dígale a su hermano, no tengas temor. Porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá al pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá: oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Y tal vez usted dirá, pero ¿qué tiene que ver este pasaje conmigo? Este pasaje habla de un pueblo antiguo, habla de una ciudad antigua, pero la Biblia es un libro espiritual. Por eso nosotros no podemos dejar de leerla a la luz del Espíritu. Y aquí podemos encontrar cosas importantes a la hora de enfrentar una batalla. ¿Qué es una batalla? El pueblo de Israel enfrentó muchas batallas. Hoy no enfrentamos nosotros ese tipo de batallas, pero sí, en la vida peleamos diferentes batallas materiales o espirituales. Sí, lo que acabo de decirles recién. Pero esta palabra nos arroja luz para que podamos comprender, porque el Señor le dice: cuando tengas que ir a enfrentar un problema, cuando tengas que pelear una batalla, cuando tengas que resolver algo, cuando tengas desafíos, le dice algo muy importante. Primero le dice: no tengas temor. No tengas temor. ¿Sabe que Proverbios dice que el temor le pone un lazo al hombre? El temor es como un lazo. El temor le pone un lazo al hombre y lo detiene, lo paraliza al hombre. Entonces, no importa, porque dice: aunque esos enemigos sean más grandes, aunque tu batalla, tu desafío sean desigualdad de condiciones, esta palabra dice: no tengas miedo, no tengas temor, no tengas temor. Y dice, luego dice: no tengas temor de ellos. ¿Por qué? Porque ese poder con el que Dios te sacó de Egipto, sabe que Egipto representa el tiempo de la esclavitud. Egipto representa para nosotros los cristianos esa etapa de nuestras vidas cuando no conocíamos a Cristo. Pero un día el Señor nos llamó. Pero un día el Señor se acordó de nosotros y nos rescató de esa mala manera o vana manera de vivir. Nos rescató y nos dio valores. Estábamos condenados a la muerte. Nuestro destino era el infierno, pero el Señor se presentó, Dios nos salió al encuentro, y la Biblia dice que pasamos de tinieblas a la luz admirable, que por el sacrificio de Cristo nosotros dejamos de estar condenados y pasamos a vivir en libertad. De hecho, el apóstol Pablo dice: acuérdense de la libertad con la que Cristo los hizo libres y no vuelvan de nuevo a ponerse el yugo de la esclavitud. Entonces, ¿qué es lo que esta palabra arroja para nosotros en este tiempo, en este año, en este día? Esta palabra dice: cuando vas a ir a enfrentar una batalla, un desafío, cuando tengas que resolver un problema y no sepas cómo hacer, lo primero que hay que entender es que tenemos que quitar el temor de nuestras vidas. El temor, el miedo, el temor es un espíritu. El temor no tiene nada que ver con Dios. No tiene que ver con lo que Dios quiere para nosotros. El temor es un espíritu que azota, que acecha, que ata, que paraliza, que maldice, porque no te permite hacer nada. Así que dice: ustedes no tengan temor, no tengan miedo del problema, no se asusten por más grande que sea. No sé qué problema puedes estar atravesando, no sé qué desafío tenés para resolver mañana o qué desafío tenés a futuro. Esta palabra dice que tenemos que apoyarnos en el Señor, confiar en el Señor. No tengas temor, porque ese mismo Dios dice
que te sacó de la esclavitud, que un día te rescató y que pudiste sentir esa presencia de Dios y que pudiste entender que hay algo más para tu vida, que fue como una frescura espiritual, algo que calmó tu tristeza, algo que calmó, ese poder que calmó nuestra tristeza, ese poder que nos hizo libres y que nos dio pareciera esa sensación de decir, ay, hay algo que me saqué de encima. Parecía que nos sacamos cargas de encima de nuestras vidas. Era el poder de Dios obrando en nosotros. Y esta palabra dice, cuando tengas que resolver algo y veas que son mucho más grandes, que estás en desigualdad de condiciones, no tengas miedo primero. Porque el Dios que te rescató, que te llamó, es el que va a pelear por tu vida y por la mía. Dice esta palabra que no debe desmayar nuestro corazón ni temas delante de esa circunstancia, porque el Señor es el que pelea por nosotros. Dígale a su hermano, Dios pelea por vos. Nosotros necesitamos entender esta realidad. No quiere decir que me tengo que quedar pancho por la vida sin hacer nada. Tengo que hacer mi parte. Tengo que hacer mi parte. Pero hay una parte que es importante. Es quitar, erradicar el temor e ir a ese lugar donde puedo entregarle la carga al Señor, donde puedo hablar con Dios, donde puedo dirigirme a Él sin que nadie me tenga, sin intermediarios. Puedo hablar con Él y donde puedo fortalecer mi vida. No tengas temor, porque el mismo poder que te sacó de la esclavitud, que te sacó de esa vieja vida, de esa vida llena de ataduras y de maldiciones, ese mismo Dios es el que pelea nuestras batallas. Es el mismo Dios que pelea nuestras batallas. Y quiero hablarte rápido antes de orar de 2 o 3 cosas que esta palabra nos enseña. Dios está con nosotros. Romanos capítulo 8 verso 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando Moisés tuvo esa tarea de sacar casi 4 millones y pico de personas de la tierra de Egipto, de la esclavitud, él le dice al Señor, yo no puedo hacer esto, yo no puedo. Y el Señor le dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Éxodo 33:14. Moisés le dice, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Y el Señor le dice, voy a ir. Y esta misma palabra es la que hoy yo tengo que creer. Yo no camino solo, usted no camina solo. La presencia de Dios va con nosotros. Y esa presencia quiere darnos descanso. Esa presencia quiere darnos descanso. Esa presencia es la que quiere darnos descanso. Dice Proverbios capítulo 3 verso 5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Él enderezará tus veredas. Quiero animarte por esta palabra, porque a veces vivimos momentos en los que no sabemos qué hacer. Hay momentos en los que parece que no tenemos fuerzas, pero también hay momentos en los que decimos, para mí ya no hay oportunidad. Quiero decirte en esta noche por la palabra, Él pelea nuestras batallas. Él pelea tus batallas. Él pelea tus batallas. Necesitamos empezar por la parte correcta, porque a veces de tanto empujar y empujar la cosa, nos cansamos, se nos agotan las fuerzas, las ideas, ya no sabemos más qué hacer. Pero si empezamos por el lugar correcto, vamos a poder avanzar y vamos a poder vencer todas las batallas. Él irá con nosotros, Él irá con nosotros. ¿Sabe qué?
el sacerdote se paraba en aquel tiempo y le decía al pueblo: oye Israel, le decía, hoy ustedes se están juntando para ir en batalla contra sus enemigos. Les decía: no desmaye vuestro corazón, ni temáis, ni azoréis, ni os desalentéis. Le estaba diciendo el Señor, perdón, el sacerdote les decía de parte del Señor: necesitan una actitud de fe y esperanza. Esa tiene que ser la actitud, la que va a mover la mano de Dios. El viernes yo les decía que la única manera que vamos a mover la mano de Dios es a través de la fe. No hay otra forma. No hay otra forma. Claro que yo puedo llorar, claro que yo me puedo descargar en su presencia, que para eso nos acercamos al trono de la gracia. Pero la única manera en que yo voy a mover la mano de Dios es a través de la fe, a través de la certeza de lo que se espera, de la convicción de lo que no se ve. Es a través de llamar a las cosas que no son como si fuesen. Es poder decirle: Señor, yo me acerco confiadamente al trono, pero también me acerco con fe, sabiendo que voy a recibir galardón. Porque Dios galardona, dice la palabra, al que se acerca con fe. Al que se acerca con fe. Por eso es tan importante que la actitud con la que me voy a levantar, es necesario que sea una actitud de fe y una actitud de esperanza, porque sabe que el enemigo siempre atacará nuestros pensamientos, nuestra mente. Las primeras batallas no comienzan a veces en un plano natural, comienzan en lo espiritual, comienzan en los pensamientos, comienzan con el desánimo, comienzan con el temor, comienzan con esos pensamientos que bombardean nuestra manera de pensar y que pretenden reducirnos a estar como encarcelados espiritualmente y sin poder hacer nada. Sin poder hacer nada. Los otros días le decía a alguien, estaba ministrando aquí en la iglesia y me decía: pastor, pero no podía venir, no sé, iba a salir, me pasaba una cosa, iba a salir, me pasaba otra cosa. Y hablamos justamente de esto. Le dije: hay que orar y hay que creerle al Señor, porque hay fuerzas espirituales que constantemente están bombardeando nuestra manera de pensar, están tratando de desarticular que yo tenga una actitud de fe y de esperanza. Por eso es tan importante entender esto. El enemigo siempre atacará mi mente para infundirme temor, desánimo, angustia. Pero la palabra de Dios, acuérdese siempre de esto. Yo siempre le digo esto: el primer lugar donde el enemigo va a atacar es en los pensamientos. Es en los pensamientos. Ahí quiere atacar y ahí en los pensamientos, ahí él es el primer campo de batalla. Las armas de nuestra milicia, dice que no son armas carnales, no son armas naturales, sino dice que son poderosas en Cristo para destrucción de fortalezas. Esas son las armas que nosotros tenemos. La palabra de Dios es un arma poderosa. Por eso es que nosotros tenemos que llenarnos de la palabra de Dios, para que cuando vengan esos pensamientos, cuando esa batalla comience allí con temor, con angustia, con desánimo, ahí pueda la palabra comenzar a tomar la posición. La palabra tiene que ser como un policía. La palabra tiene que ser como un vigilante en nuestra manera de pensar. Que la palabra sea la que va a filtrar lo que va a entrar, lo que entre según la palabra. Porque si no tengo la palabra, no puedo hacer que la palabra sea un filtro para mi vida. Entonces ahí el enemigo aprovecha y comienza el enemigo a instigarme y comienza a infundirme temor, desánimo, angustia. Pero la palabra de Dios es la que siempre nos va a ayudar a comprender y va a repeler todo pensamiento que no tenga que ver con Dios.
Tiene que ser como un vigilante, ¿se acuerdan? Yo siempre les digo que cuando uno se va a otro lado, uno se va al verde y tiene que pasar por la aduana y ya te piden todas las cosas, todos los documentos, cuánto tiempo te vas a quedar y qué vas a hacer. Uno cuando viaja afuera, lo primero que te preguntan qué viniste a hacer, de dónde sos, te hacen un escáner completo. De la misma manera, nosotros tenemos que cuidar nuestra manera de pensar. El temor es un enemigo. El temor quiere instalarse y se planta en nuestra manera de pensar y afecta a todo nuestro ser. Pero las armas de nuestra milicia, son poderosas. Dígale a su hermano, son poderosas, son poderosas. Por eso es tan importante. ¿Sabe qué otra cosa hacían en aquel tiempo? En aquel tiempo el sacerdote y los oficiales eran los encargados de hablar al pueblo antes de ir a una batalla. Pero en Deuteronomio 28 dice que de esta parte se encargaban los oficiales. Y decían ellos, escuchen lo que decían: y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. ¿Qué es lo que le decía? Ya no los sacerdotes, el sacerdote, sino se levantaba un oficial y decía: ¿hay alguno que está acá temeroso? ¿Hay alguien que tiene miedo de ir a la batalla? Bueno, vuélvase nomás a su casa. No vaya hoy a pelear, porque con ese corazón puede contagiar al resto. Con ese corazón puede contagiar al resto. Por eso necesitamos entender estas realidades. A veces queremos ir a batallas con personas que tienen más miedo que nosotros. A veces vamos a batallas con personas más desanimadas que nosotros y terminamos nosotros desanimados. A veces queremos emprender cosas o desafíos, pero resulta que vamos con gente más desanimada. Por ello el sacerdote primero le alentaba al pueblo, alentaba a los soldados y les decía: ustedes no van solos, muchachos, el Señor va con ustedes, el poder de Dios va delante de ustedes, quédense tranquilos, solamente no tengan temor. Pero después venía el oficial y le decía: miren, seamos sinceros, ¿hay alguien que está temblando de miedo acá? Bueno, vuélvase nomás a su casa, vuélvase a su casa, vaya otro día a pelear. Porque a veces vamos con personas incorrectas a batallas, a desafíos o a querer solucionar problemas. Vamos con personas incorrectas. Por eso es tan importante. Nosotros necesitamos entender que Dios quiere darnos victoria siempre. Pero Dios tiene sus formas, Dios tiene sus maneras. No es como nosotros pensamos. Tiene que ser a la manera de Dios. Tiene que ser a la manera de Dios. ¿Sabe que cuando lo hacemos a nuestra manera, solamente vamos a desgastarnos? Nos desgastamos física, emocional y espiritualmente. Pero hoy nosotros tenemos esta bendita posibilidad. No caminamos solos, tenemos un manual donde podemos, a la luz del Espíritu, encontrar todo lo que necesitamos para la vida. Tenemos esto cada uno de nosotros. ¿Sabe que esta es un arma poderosa? ¿Sabe que hay lugares donde no permiten que la palabra entre? Porque saben que es un arma poderosa. Es un arma poderosa. Una persona que le ponga atención a la palabra y se dedique a meditar en ella, no todo el día, que le dedique una parte de su tiempo, se convierte en una persona sabia, porque es luz a nuestro camino, porque es lumbrera, porque al sencillo lo hace sabio. Aquel que pareciera que nunca tuvo victorias, lo convierte en un victorioso. Al que necesita ser saciado, esto, a la luz del Espíritu, lo llena, conduce, instruye, nos marca un rumbo. Por eso es tan importante que usted lea su Biblia,
que usted pueda comprender y tal vez diga, pero yo no entiendo ni jota lo que hice porque acá habla todo de la antigüedad. Pero en un momento Jesús dijo, el que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. Va a haber un momento en que el Señor está viendo su hambre, sus ganas, que usted ya no quiere pelear batallas solos, que usted no quiere desafíos solos, que usted quiere entender cómo es Dios, cómo es el Espíritu Santo, cómo Él quiere llevarte, porque Dios tiene propósitos diferentes con cada uno de nosotros. Hay una asignación, hay una tarea, hay una historia para cada uno de nosotros. La mía no es la misma que la del hermano. Dios tiene un propósito con mi vida, Dios tiene un propósito con tu vida. Pero cuando comenzamos a meditar en esto, nos damos cuenta quién es el Dios a quien estamos siguiendo. El Dios que te quiere dar victoria, el Dios que quiere que vayas de victoria en victoria y de triunfos en triunfos. El Dios que te está llamando para que ya no seas un derrotado, para que ya no seas un don nadie. Un Dios que existe y que es real, que es real. Y Él dijo, yo me voy, pero queda el Espíritu Santo, a quien tenemos que seguir hoy. No con fuerza ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Que Él sea el dueño de nuestras vidas. Y ese Espíritu es el que quiere hablar a nuestro hombre interior, a nuestro espíritu. Y el que te dice, en descanso y en reposo te quiero, espiritualmente hablando. Quiero llevarte por esa ruta de la paz, por esa ruta de la paz. No esa paz que es ausencia de problemas o de guerras, sino es una paz que te mantiene firme, sereno, con los ojos abiertos, en medio aún de las batallas y de las guerras. Pero que podés caminar entre tus enemigos sin temor, porque sabes que no estás solo. Sabes que no estás solo. Ese Dios es el que quiere caminar con nosotros. Quiero invitarte esta noche a que juntos podamos decirle a ese Dios en una adoración. Podemos ponernos de pie. Que podamos decirle juntos: